Los orígenes de Macondo y la fundación de una maldición. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así abre Gabriel García Márquez su obra cumbre, con una frase que no solo presenta el poder de la memoria, sino que nos introduce al juego del tiempo que regirá toda la novela, una historia que no avanza en línea recta, sino en espirales, ciclos, repeticiones. Macondo, el pueblo imaginario fundado en la Ciénaga colombiana, es presentado como un lugar aislado, sin contacto con el mundo exterior. Allí, todo comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, un matrimonio marcado desde sus orígenes por el peso de un tabú, son primos, y temen que su descendencia pueda nacer con una malformación, la de una cola de cerdo, como castigo por su parentesco. A pesar de sus temores, José Arcadio y Úrsula parten junto con unas pocas familias hacia lo desconocido, guiados por un sueño, por una visión casi mística, fundar un lugar nuevo. Tras días de camino por la selva, establecen Macondo a orillas de un río de piedras blancas que parecían huevos prehistóricos. Es un lugar donde aún no ha muerto nadie, donde las cosas aún no tienen nombre y deben ser señaladas con el dedo. Un nuevo Génesis. La obsesión de José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía no es un hombre cualquiera. Es un soñador, un visionario, un alma atrapada entre la ciencia, la magia y la locura. Desde que conoce a Melquíades, un gitano sabio que trae inventos maravillosos al pueblo, imanes, lupas gigantes, daguerrotipos, José Arcadio se obsesiona con descubrir los secretos del universo. Intenta encontrar oro en la tierra con imanes, construir una máquina para conocer los misterios del tiempo, comprender la alquimia. Cree, incluso, que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol, ideas que lo aíslan aún más del mundo práctico de su esposa y vecinos. Su obsesión se vuelve tan intensa que un día, tras fracasar en otro de sus experimentos, mata a Prudencio Aguilar, un hombre que había osado burlarse de él por no tener hijos. Este asesinato, que parecería incidental, es la raíz de la maldición de la familia Buendía, una cadena de culpas, repeticiones, soledades y castigos que se extenderá por generaciones. Después del crimen, José Arcadio y Úrsula huyen y fundan Macondo. Pero el fantasma de Prudencio Aguilar lo persigue, como símbolo de la culpa eterna. El Macondo de los primeros días. Macondo es, al principio, una utopía primitiva. No existe el comercio, no hay cementerio, la gente vive en paz, casi como niños sin pecado. Pero la presencia de Melquíades, que muere y más adelante regresa milagrosamente a la vida, va plantando semillas de cambio. Trae libros, mapas, pergaminos. Y con ellos, la historia, el lenguaje, el tiempo. José Arcadio Buendía va encerrándose en su laboratorio, dibujando diagramas, experimentando con alquimia, perdiendo contacto con la realidad. Cree poder encontrar la piedra filosofal. La obsesión crece tanto que finalmente pierde la razón. Su familia, en un intento por protegerlo, lo ata a un árbol en el patio de la casa, donde pasará sus últimos años hablando en latín, alimentado por su esposa, mientras el mundo sigue avanzando. La primera generación de los Buendía. José Arcadio y Úrsula tienen 2 hijos, José Arcadio, el mayor, y Aureliano, el segundo. Desde el principio, ambos muestran rasgos que se repetirán en sus descendientes. José Arcadio es impulsivo, sensual, rebelde, Aureliano es callado, introspectivo, solitario. El primero, José Arcadio, se fuga con una gitana, Pilar Ternera, y luego desaparece con la caravana de Melquíades, dejando embarazada a Pilar. Úrsula, siempre fuerte y práctica, decide entonces salir a buscarlo, convencida de que el aislamiento de Macondo es lo que está dañando a la familia. Su viaje abre la ruta hacia el mundo exterior, y con ello llegan al pueblo nuevas gentes, nuevas ideas, y el comercio. Aureliano, por su parte, hereda de su padre la fascinación por lo invisible. Aprende a leer los pergaminos de Melquíades, practica alquimia y parece destinado a algo más grande. Pero también hereda la soledad, el peso de los silencios y la tristeza sin nombre que recorre las venas de los Buendía. Mientras tanto, Pilar Ternera, una mujer enigmática, de gran intuición, da a luz en secreto al primer nieto de José Arcadio Buendía, el primero de muchos Aurelianos y José Arcadios que habrán de nacer en el siguiente siglo. Bloque 2. La Casa Grande, Rebeca y el coronel Aureliano Buendía. La historia de la familia Buendía da un giro cuando un día aparece en Macondo una niña desconocida. Llega con una carta, un baúl de huesos y una única explicación: se llama Rebeca y es, según el mensaje, una pariente lejana enviada a vivir con los Buendía.
Nadie sabe de dónde viene realmente, ni cómo llegó. Desde su llegada, trae consigo algo perturbador, una epidemia del insomnio, una enfermedad misteriosa que afecta a todo el pueblo, haciéndoles olvidar los nombres de las cosas y, después, su propia identidad. Para no olvidar, comienzan a rotularlo todo, silla, puerta, vaca, y a colgarse letreros al cuello. Macondo se convierte en una aldea que lucha contra el olvido. Este episodio simboliza algo profundo, el miedo a perder la historia, la memoria, el ser. Y es Melquíades, el gitano que había muerto pero que regresa inexplicablemente, quien trae la cura. Desde entonces, se convierte en un personaje casi fantasmal que habita la casa Buendía, escribiendo en unos pergaminos en sánscrito que nadie puede leer, excepto alguien que nacerá mucho después. Este episodio simboliza algo profundo, el miedo a perder la historia, la memoria, el ser. Y es Melquíades, el gitano que había muerto pero que regresa inexplicablemente, quien trae la cura. Desde entonces, se convierte en un personaje casi fantasmal que habita la casa Buendía, escribiendo en unos pergaminos en sánscrito que nadie puede leer, excepto alguien que nacerá mucho después. Rebeca se integra a la familia, pero es extraña, come tierra, chupa la cal de las paredes, llora en silencio. Vive junto a Amaranta, la hija de José Arcadio Buendía y Úrsula, una mujer marcada por la represión, los celos y un destino trágico. La tragedia del amor y la muerte de Remedios. En medio de este entorno surgen nuevos romances, entre ellos, el amor de Aureliano Buendía por Remedios Moscote, una niña de apenas 9 años, hija del recién llegado magistrado don Apolinar Moscote, el primer representante del gobierno conservador en Macondo. La diferencia de edad entre Aureliano y Remedios no impide que la familia pacte el matrimonio, aunque deberán esperar a que Remedios madure. En esos años, Aureliano comienza a trabajar como orfebre, pero su alma ya está en conflicto. Presiente, sin saber cómo, el futuro sangriento que lo convertirá en leyenda. Cuando finalmente se casan, Remedios sorprende por su ternura y dulzura, pero su paso por la vida es breve. Muere súbitamente durante su primer embarazo. Su muerte deja a Aureliano devastado y confirma uno de los elementos que marcarán el destino de esta familia: la felicidad es fugaz y la tragedia, permanente. La guerra civil y el nacimiento del coronel. El dolor de Aureliano se transforma en rabia y decisión política. En ese momento, Colombia, aunque el país no se menciona directamente, entra en una espiral de conflictos entre liberales y conservadores. Aureliano se une a la causa liberal y se convierte en el coronel Aureliano Buendía, una figura mítica que participará en 32 guerras civiles, todas perdidas. Su nombre se esparce por el país. Se convierte en un hombre temido, perseguido, admirado y odiado. Pero dentro de él siempre hay una sombra de melancolía, de duda, de silencio. Nunca vuelve a ser el mismo hombre, y cuando regresa a Macondo, lo hace como una leyenda cansada. Ya no ama, ya no ríe. Lleva consigo la tristeza de miles de muertos, y la certeza de que nada cambia realmente, ni el poder, ni la injusticia, ni la soledad. Durante la guerra, tiene un hijo con Pilar Ternera, el mismo Aureliano José que fue criado por Úrsula como un nieto más, y engendra otros 17 Aurelianos con distintas mujeres en sus campañas, todos marcados con una cruz de ceniza en la frente. Uno a uno, serán asesinados muchos años después. José Arcadio muere en circunstancias misteriosas. Una mañana aparece muerto, con un balazo en la cabeza, en su habitación cerrada por dentro. Una sustancia espesa, oscura y pestilente se desliza por las calles hasta la casa grande, como si la misma sangre buscara contar la historia. Nunca se descubre quién lo mató. Su muerte inaugura un ciclo de secretos y silencios que se repetirá una y otra vez. La casa Buendía crece y se llena de fantasmas. Mientras tanto, la casa grande, construida por José Arcadio Buendía, se expande como símbolo de la historia misma. Cada generación añade un cuarto, un pasillo, un jardín. Pero también se convierte en un laberinto de memorias, culpas y fantasmas. José Arcadio Buendía sigue amarrado al castaño en el patio, delirando en otro idioma, mientras su esposa, Úrsula, guía a la familia con una energía imbatible. Es ella el verdadero pilar de la casa, la que mantiene viva la llama, el orden, la moral. Pilar Ternera, como una sombra maternal permanente, sigue en el pueblo. Siempre presente, siempre sabia, conoce los secretos de todos y se convierte en una suerte de oráculo silencioso de la familia Buendía. Bloque 3, Remedios la Bella, el auge bananero y la llegada del olvido.
A medida que los años pasan, Macondo ya no es la aldea primitiva que fundaron José Arcadio Buendía y Úrsula. Se ha transformado en una pequeña ciudad que vive una aparente modernización. Llegan el telégrafo, el tren, los gringos, la luz eléctrica y, con ellos, un nuevo ciclo de promesas y traiciones. Remedios la Bella, la inocencia sobrenatural. En medio de esa transformación nace un ser extraordinario, Remedios la Bella, hija de Santa Sofía de la Piedad y de Arcadio, nieto de José Arcadio Buendía. Desde pequeña, su belleza es tan descomunal que causa tragedias a su alrededor. Los hombres se suicidan por amor a ella, pierden el juicio con solo mirarla. Pero Remedios no es consciente de su belleza ni de su poder. Vive en un estado de pureza y simpleza casi angelical. Es un ser que no pertenece a este mundo. A diferencia de otras mujeres de la novela, no desea casarse, no conoce el amor romántico, ni siquiera parece entender la pasión o el deseo. Vive recogida, haciendo tareas sencillas, ajena al caos que genera a su paso. Su presencia introduce un elemento claramente mágico y sagrado, un recordatorio de que Macondo no pertenece del todo al mundo real. Un día, mientras tiende las sábanas, ocurre uno de los momentos más enigmáticos y poéticos de la novela. Remedios la Bella asciende al cielo en cuerpo y alma. Se va flotando suavemente entre las telas blancas. Nadie lo ve claramente, pero todos lo sienten. Úrsula dice entonces que es como si Dios hubiera cometido una de sus locuras. La ascensión de Remedios no solo marca el punto más alto de la magia del realismo en la novela, sino que también simboliza la imposibilidad de la pureza en un mundo que se pudre por dentro. El gobierno de Arcadio y la violencia interna. Retrocediendo un poco, recordemos que durante los años más intensos de la guerra, Arcadio, hijo ilegítimo de José Arcadio, toma el poder de Macondo con mano dura. Es un joven déspota, cruel, impulsivo. Impone castigos, hace ejecutar a quienes no le obedecen, y gobierna como si el pueblo fuera un cuartel. Pero su dictadura es breve, es capturado y fusilado por las fuerzas del gobierno central. Antes de morir, deja embarazada a Santa Sofía de la Piedad, y con ella tendrá 3 hijos, Remedios la Bella, Aureliano II y José Arcadio II. Estos 2 últimos, los gemelos, tendrán caminos opuestos pero entrelazados, y serán los protagonistas de los siguientes ciclos de la historia. Llega el progreso. Y el caos, la compañía bananera. Con la llegada del tren, también llega la modernidad. Pero no es una modernidad deseada ni liberadora, es la colonización económica. Una compañía bananera norteamericana se establece en Macondo, instalando fábricas, muelles, oficinas. Prometen empleo y prosperidad, pero traen explotación, racismo, desigualdad. Los obreros viven en condiciones miserables, mientras los directivos extranjeros viven en barrios lujosos, apartados del pueblo. Se prohíbe hablar en voz alta, se impone el inglés, se borran las costumbres locales. Macondo deja de pertenecer a sus habitantes. Uno de los personajes centrales en esta parte es José Arcadio II, quien empieza a involucrarse con el movimiento obrero. Vive en carne propia la represión y la traición. Sufre una de las escenas más atroces de la novela, la masacre de los trabajadores bananeros. Durante una huelga, miles de obreros se concentran en la estación del tren para exigir condiciones justas. Entonces, el ejército abre fuego. Los mata a todos. José Arcadio II sobrevive milagrosamente, escondido entre los cadáveres. Pero al regresar a Macondo, nadie le cree. El gobierno ha borrado la historia, aquí no ha pasado nada. Dicen que nunca hubo huelga, que no hubo muertos. La masacre es silenciada, sepultada en la mentira y el olvido. Este evento representa la tragedia de los pueblos negados, la historia de América Latina marcada por la represión y el olvido oficial. Es el momento más político de la novela. La soledad avanza, la vejez de Úrsula y la muerte del coronel. Mientras todo esto ocurre, la Casa Buendía continúa siendo un universo propio. Úrsula, ya casi ciega por la edad, sigue dirigiendo la familia con sabiduría. Sabe, más que nadie, que los Buendía están condenados. Ve repetirse los mismos errores, los mismos nombres, las mismas pasiones. Pero también guarda la esperanza de que uno de ellos logre romper el ciclo. El coronel Aureliano Buendía, ya anciano, pasa sus días fabricando pescaditos de oro en su taller. Uno tras otro, en un acto obsesivo. Vende uno, y con ese oro funde otro. Su vida se ha reducido a una repetición sin sentido. Murió la política, murió la revolución, murió el amor. Ya no cree en nada.
Muere silenciosamente, como vivió sus últimos años, dejando tras de sí un legado de lucha estéril y un eco de amargura. Su figura, aunque legendaria, simboliza la inutilidad de los grandes ideales cuando se desconectan del corazón humano. El tiempo detenido, la descomposición y el último bastión de la memoria. Los gemelos confundidos, José Arcadio II y Aureliano II. Uno de los elementos más simbólicos y caóticos de esta etapa es la confusión entre los gemelos, Aureliano II y José Arcadio II. Desde su infancia se parecen tanto que ni la misma familia los distingue del todo. Se crían como uno solo, y en su adultez intercambian roles, vidas, incluso muertes. Aureliano II es el más bullicioso, fiestero, amante de la buena vida y los placeres. Se casa con Fernanda del Carpio, una mujer conservadora y rígida que viene de una familia venida a menos pero que mantiene a toda costa un aire de nobleza decadente. Fernanda vive como si estuviera en un palacio, encerrada en las costumbres y el decoro, incapaz de entender la naturaleza libre y desordenada de Macondo y de los Buendía. A pesar de su matrimonio, Aureliano II mantiene una relación paralela con Petra Cotes, una mujer sensual y generosa con quien comparte una pasión profunda. Curiosamente, mientras están juntos, los animales que crían se multiplican milagrosamente, vacas, gallinas, burros, todo se reproduce como por arte de magia. Es como si el amor entre ellos trajera fertilidad al mundo. Pero cuando se distancian, todo se marchita. José Arcadio II, en cambio, es más sombrío y comprometido. Tras sobrevivir la masacre de los bananeros, se encierra en un cuarto con los pergaminos de Melquíades y se obsesiona con descifrarlos. Vive como un fantasma, oculto en la casa, custodiando un conocimiento que aún no puede entender, pero que siente vital para el destino de su familia. Su figura representa la resistencia silenciosa de la memoria contra el olvido institucional. Ambos mueren casi al mismo tiempo. Nadie sabe cuál es cuál al final, y se cree que fueron enterrados con los nombres cambiados. El tiempo y la identidad ya no tienen un orden lógico. Nube de pensamiento Fernanda, la hipocresía y la decadencia. Fernanda del Carpio, la esposa de Aureliano II, representa un mundo que ya no existe. Se aferra a la religión, al protocolo, a la pureza inventada. Es una mujer profundamente sola, que se comunica con su esposo mediante cartas que nunca envía y que guarda un enorme secreto. El hijo que tuvo con él fue enviado al seminario en Roma, y se llama Aureliano, el último Buendía. Fernanda vive obsesionada con la idea de recuperar una nobleza perdida. Es autoritaria, distante, y va aislando cada vez más a la familia. Su papel es importante, porque encarna la desconexión entre la apariencia y la verdad, entre el deber y el deseo, entre la sangre y la máscara. Su muerte deja la casa más vacía y triste que nunca. Úrsula ya ha muerto también, después de haber vivido más de 100 años, ciega, lúcida y lúcida hasta el final. Con ella muere el corazón del linaje Buendía. La casa en ruinas y la soledad heredada. Con Úrsula y Fernanda muertas, y los gemelos fallecidos, la casa Buendía cae en ruinas. Los cuartos están cubiertos de telarañas, el polvo se acumula, los jardines se marchitan. Macondo es un pueblo fantasma, azotado por el olvido, la lluvia interminable, el abandono. En este escenario desolado crece Amaranta Úrsula, la última mujer Buendía que todavía cree en el amor, en la reconstrucción de Macondo, en el poder de empezar de nuevo. Regresa al pueblo con su esposo, un europeo llamado Gastón, con sueños de rescatar la historia, pero es demasiado tarde. Amaranta Úrsula se enamora de un joven callado, tímido, pero inteligente, Aureliano, el último, hijo secreto de Aureliano II y Fernanda. Él ha vivido solo, apartado, con la compañía de los fantasmas y los libros de Melquíades. Su relación con Amaranta Úrsula comienza siendo fraternal, pero luego desemboca en una relación incestuosa, sin que ninguno sepa del todo su parentesco. El círculo se cierra. El hijo del fin del mundo y la profecía de Melquíades. Amaranta Úrsula queda embarazada. Ambos creen que el amor ha vencido la maldición. Pero Úrsula, desde el más allá, ya había advertido durante toda la novela que el primer Buendía fue atado a un árbol por sus ideas, y el último nacerá con una cola de cerdo, como castigo del incesto. Y así ocurre. El hijo de Amaranta Úrsula y Aureliano nace con una cola de cerdo. Ella muere en el parto. Aureliano, devastado, busca consuelo en los pergaminos, y por fin logra descifrarlos. En ese momento de revelación, comprende que todo lo que ocurrió en Macondo estaba escrito mucho antes de que sucediera, que la historia de los Buendía es un círculo cerrado que nadie podía romper.
Los pergaminos no solo cuentan el pasado, son una profecía del futuro. Macondo no es solo un pueblo, es un destino. Y al leer el final, Aureliano se da cuenta de que él mismo está escrito en esas páginas, y que, cuando termine de leer, el pueblo entero desaparecerá como si nunca hubiera existido. Entonces ocurre lo inevitable. El viento final. Al terminar de leer los pergaminos, un viento terrible barre Macondo, como una ráfaga bíblica. Las casas vuelan, los árboles caen, los recuerdos desaparecen. El pueblo se borra del mapa, como si nunca hubiera existido. Nadie volverá a hablar de él. Nadie sabrá que hubo allí una familia marcada por la soledad, el amor imposible, los secretos, la muerte y la esperanza. La última frase del libro es un eco tremendo. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. 100 años de soledad. ¿Cómo influye el concepto del tiempo psíquico en la vida de la familia Buendía, y de qué manera esto determina su destino a lo largo de las generaciones? ¿Qué papel juega Úrsula Iguarán en la estructura y cohesión del linaje Buendía, y cómo contrasta su visión de la vida con la de otros personajes como Aureliano Buendía o Fernanda del Carpio? ¿Cuál es la importancia simbólica y social de la llegada de la compañía bananera a Macondo, y qué representa la masacre de los trabajadores en el desarrollo de la novela? ¿Cómo se manifiesta el tema de la soledad en los distintos personajes, y por qué se convierte en la verdadera herencia de la familia Buendía? ¿Qué significado tiene la lectura final de los pergaminos por Aureliano, el último Buendía, y cómo esta escena revela el mensaje central de la novela sobre el destino y la memoria? Deja tus respuestas en los comentarios y suscríbete.